Sean todos bienvenidos a este programa aquí en Rema TV. Les saludamos desde Iglesia de Cristo Peniel, Ciudad San Cristóbal, Ministerio Ebenecer, y le damos gracias a Dios primeramente por este privilegio y también una gran bendición a nuestro Padre, el apóstol Sergio, que nos da el privilegio de poder estar compartiendo en este espacio. Le doy gracias al Señor por haberme tomado en cuenta, y también quiero aprovechar este tiempo para dejar algo en su corazón que el Señor me puso para edificar y bendecirles. Vamos a orar para empezar a enseñar la escritura, y ahí donde usted se encuentra, dígale: gracias, Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora venimos reunidos, Padre Celestial, delante de tu presencia, anhelando, Señor, que nos hables, anhelando que seas tú, Señor amado, el que dirijas mis palabras. Ponle puntería a mis palabras, Padre Celestial, para que sean dirigidas al corazón de tu pueblo, y que todo tu rebaño, toda tu iglesia, todo el pueblo que está escuchando este mensaje en este espacio sea edificado y sea bendecido, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia que nos permites estar aquí, y te doy gracias, Padre bendito, por la vida de nuestro apóstol, su familia y por todo el ministerio, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. En esta oportunidad quisiera hablar algo concerniente a lo que nuestro apóstol ha estado hablando todo este año, sabiendo que estamos en un año muy hermoso, el año de la reivindicación. Pero ese año de la reivindicación trae consigo detrás una proclama más, que es el año del Espíritu Santo y el año de la consolación. Y en esta oportunidad quisiera mencionarles algunas cosas que me llamaron la atención. Y en la Biblia podemos ver que hay preguntas que se hacen en el Antiguo Testamento que no se responden inmediatamente en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento se responden. Como por ejemplo aquella pregunta que hizo Isaac en Génesis capítulo 22, cuando le dijo a Abraham: ¿y dónde está el cordero? Y vemos que esa pregunta quedó abierta, y la respuesta la dio el profeta Juan el Bautista, diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que cuántos años hubieron entre la pregunta y la respuesta que hubo desde Génesis capítulo 22 hasta Mateo, si no estoy mal, capítulo 3 o capítulo 4. De igual manera hay una pregunta, hay algo que se abre, un paréntesis que se abre en este capítulo 8 del libro de Génesis, capítulo 8, versículo 8, la versión Hünemann dice: y Noé envió la paloma de sí para ver si había cesado las aguas sobre la faz de la tierra, y no hallando la paloma reposo para sus pies, volvió al arca, porque agua había sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. En este pasaje podemos ver un caso similar al ejemplo que le puse. Podemos ver a Noé en el arca. Dice que abrió la ventana y dice que sacó la paloma para ver si ya habían cesado las aguas, pero la paloma dice ahí que no encontró dónde reposar. Eso me llamó la atención, y ese es el centro del tema de esta oportunidad: dónde reposar sus pies. Podemos ver en este pasaje que no dice, esa palabra pies no es refiriéndose a un animal, porque los animales tienen pies, pezuñas, y usted sabe muy bien, pero aquí dice pies. Los animales tienen patas y pezuñas, perdón, pero aquí dice pies. Y cuando hablamos de los pies, estamos hablando de una entidad. Entonces vemos acá de una entidad, de una persona. Vemos acá al Espíritu Santo. Esta paloma es una manifestación del Espíritu Santo, y dice acá que ella no encontró dónde reposar sus pies en el libro de Génesis. Pero ahora en el libro de Juan capítulo 1 versículo 32 dice: Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo
bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. ¿Sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que en el libro de Génesis, cuando se habla de Noé, del arca, vemos a una paloma que aparece que no tenía dónde reposar sus pies. Pero ahora vemos en el libro de Juan, vemos a una paloma que ya no es cualquier paloma, sino es el Espíritu Santo, donde encontró un lugar de reposo. ¿Y dónde lo encontró? En nuestro Señor Jesucristo. Lo encontró en el cuerpo de Cristo. Ahora, todo lo que le pasa al cuerpo físico de Cristo le tiene que suceder al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si el cuerpo físico de Cristo fue un lugar de reposo para el Espíritu Santo, el cuerpo místico de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, tiene que ser un lugar de reposo para el Espíritu Santo. Entonces yo en esta oportunidad le titulé al tema el reposo del Espíritu Santo. Podemos ver la bendición de cómo cuando el Espíritu Santo encuentra un lugar de reposo, empieza a activar ciertas funciones. Es bien importante saber esto para poder sentar base a lo que quiero desarrollar. Vemos hablando del reposo del Padre, dice que el Padre reposó en el día séptimo, y todas las obras que hizo el Padre en el séptimo día están descritas en Génesis capítulo 2. Entonces podríamos pensar humanamente que un reposo es un descanso, es dejar de trabajar, dejar de hacer algo. Pero para Dios un reposo no es así, sino que un reposo para Dios es tener un lugar de tranquilidad, de reposo, de descanso para trabajar. Entonces nosotros tenemos que ser un lugar de reposo para el Espíritu Santo, para que Él se sienta cómodo en nosotros y Él comience a operar, Él comience a trabajar, Él comience a fluir en nosotros. Ahora, viendo esta bendición, así en resumidas cuentas, yo quisiera mencionarle algunas cosas que podemos ver acá para aprovechar bien el tiempo. Entonces vemos acá que el reposo del Espíritu Santo, según Isaías 61:1, dice que trae activación. Usted sabe muy bien que Isaías capítulo 61 versículo 1 dice: el Espíritu del Señor, en esta versión BTA, el Espíritu del Señor dice, reposó sobre mí. Dice reposó sobre mí esta versión. Entonces vemos que de ahí, de ese reposo, vemos que se desprendió una serie de activaciones que hizo el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice que reposó sobre mí y me ha ungido. Entonces una de las cosas que hace el reposo del Espíritu, cuando el Espíritu Santo encuentra reposo en un lugar, en una persona, en una casa como familia, en una congregación como una iglesia, lo que hace el Espíritu Santo es derramar el aceite, derramar una fresca unción, atraer una activación sobre ese lugar. Y podemos ver una serie de cosas que hizo Isaías, que era profetizado para ser el Mesías, que dice que el Espíritu lo ungió porque reposó sobre él, y lo ungió para predicar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas a los quebrantados de corazón, para sanar, para vendar, para libertar, para liberación. Y vemos una serie de cosas para proclamar, dice por ahí, para conceder. Y hay una serie de cosas que habla Isaías 61. Pero todo eso viene porque el Espíritu Santo se sintió cómodo en un lugar o en una persona. Vemos en Lucas 1:35, la versión Peshita, dice que el Espíritu Santo reposó sobre María y le hizo concebir a nuestro Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo reposa sobre una persona, trae concebir del Espíritu, trae un concebir de Cristo en nuestros corazones. Hay gente que no conoce al Señor Jesucristo, pero el que le va a hacer conocer al Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo reposa en una persona, reposa en una congregación, el Espíritu Santo nos revela más a nuestro amado. No solamente lo vamos a conocer como nuestro Salvador, no solamente lo vamos a conocer como nuestro Señor, sino que lo vamos a reconocer como nuestro amado, como nuestro Rey, y en sus diferentes facetas que tiene nuestro Señor Jesucristo, debido a que el Espíritu Santo reposó sobre un lugar. De ahí vemos en Lucas 2:25, en la versión Reina Valera contemporánea,
que cuando el Espíritu Santo reposa sobre alguien, trae revelación. Nos abre nuestros ojos, nos abre los ojos de nuestro entendimiento para entender cosas que no entendíamos. Entonces mire qué importante es prepararnos para que el Espíritu Santo sea un lugar de reposo en nuestra vida. Vemos en Números 11:26 un pasaje muy hermoso cuando Moisés dice que llamó a los ancianos para ministrarles de lo que él tenía. Pero dice que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu reposó sobre ellos y profetizaron. Y todos profetizaron, incluso los que ni llegaron, que fueron 2 que se quedaron en el campamento, comenzaron a profetizar. Entonces lo que yo logro ver con esto es cuando el Espíritu Santo siente comodidad en una persona, encuentra reposo en una persona, en una iglesia, en un lugar, sucede que hay una activación profética. Dios en este año del Espíritu quiere que nos convirtamos en una habitación de reposo para que seamos un pueblo activado en el fluir profético. Cuando somos activados en el fluir profético, se nos abren nuestros ojos espirituales, se nos habilita nuestros oídos, podemos escuchar el mundo espiritual, podemos sentir en nuestro corazón el mundo espiritual, aún en nuestros sueños. Se vuelven sueños proféticos. Libramos batallas en nuestros sueños por medio del fluir profético, y cosas que teníamos que librar, hermano, en persona, en nuestra vida, las libramos en un sueño porque hay una activación profética sobre el pueblo. Mire qué hermoso es cuando el Espíritu Santo reposa en un lugar. En Génesis 41:38 dice la versión nueva versión internacional, dice que el Espíritu reposó sobre José. Y José se volvió una persona que tenía adiestrada su mente, su entendimiento para saber administrar los recursos. Estamos viviendo un tiempo, hermano, de escasez para el mundo. Estamos a punto de vivir y empezar 7 años de escasez. Pero yo le vengo a decir algo de parte de Dios. Los que son a la manera de José nunca van a ver años de escasez. Siempre van a ver y van a tener abundancia, porque saben administrar. Y lo que hace saber y aprender a administrar la abundancia, tanto espiritual como física, que Dios va a enviar a su pueblo, es nuestro Espíritu Santo amado, que encuentra reposo en nosotros, en nuestros corazones. Daniel capítulo 4 versículo 8, la Biblia Nueva Versión Internacional, dice que reposó otra vez el Espíritu Santo, encontró un lugar de reposo. Y lo que sucedió ahí es que el poder del Espíritu, cuando reposó en alguien, el poder superó las tinieblas. Entonces cuando nosotros recibimos el reposo del Espíritu, nos convertimos en una habitación de reposo donde el Espíritu se siente cómodo, a gusto. Entonces podemos ver que nos convertimos en gente con poder para superar tinieblas. Isaías 11:2, termino esta parte del mensaje con esto. Isaías capítulo 11 versículo 2 es uno de los pasajes más hermosos que aparecen en la Escritura. Dice: el Espíritu del Señor reposó. Y dice que vino el Espíritu del Señor y consigo otros 6 espíritus más, que son parte del Espíritu del Señor. Es como un candelabro, la caña central es el Espíritu del Señor, y ahí espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo y espíritu de temor a Jehová. Y ahí podemos ver ciertas manifestaciones que tuvo el reposo del Espíritu Santo en una persona. Entonces, en esta presentación podemos ver algunas cosas que suceden cuando el Espíritu Santo encuentra reposo en una persona. Ahora, ya vimos la bendición que trae el tener reposo en nuestro corazón para el Espíritu. Pero ahora la pregunta es: ¿de quién somos habitación de reposo? ¿De quién somos? ¿Cómo hemos trabajado en nuestro interior? ¿Cómo hemos trabajado en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras iglesias? ¿Quién reposa en nuestras iglesias? Mire lo que dice este pasaje, Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Mire lo que dice: buscando reposo.
Entonces vemos que así como el Espíritu Santo estaba buscando dónde reposar la planta de sus pies y encontró al cuerpo místico y al cuerpo físico de Cristo para reposar y poder activar en ese lugar, trabajar con tranquilidad y libertad en ese lugar, así también el lado de las tinieblas, sus espíritus inmundos, espíritus malignos, espíritus de enfermedad, buscan lugares de reposo. Y dice que esos lugares de reposo son lugares secos. Hay gente que está seca, hay gente que está árida, hay gente que no logra mojar su tierra, no logra recibir la lluvia del Espíritu, la lluvia del Señor, y se vuelven gente secas, gente fría, gente vacía. Y entonces se vuelven una persona que es candidata a que espíritus inmundos reposen en él, reposen en su casa, reposen en la congregación. También vemos en Isaías capítulo 34 versículo 14, no lo puse acá, pero usted lo puede buscar en su casa. Isaías 34, 14 habla de Lilith y dice que Lilith encuentra reposo en el desierto. Entonces vemos que el lado de las tinieblas también busca un lugar de reposo, pero no un lugar de reposo para descansar, sino que un lugar de reposo para poder sentirse cómodos y establecer una estructura espiritual y poder desatar su trabajo en esa persona, familia o iglesia. Por eso es necesario quitarle primero el reposo a las tinieblas y prepararnos como una habitación, como una casa de reposo para el Espíritu Santo. Ok, dicho esto, quiero hacerle 3 preguntas más. Primero, ¿qué dejamos que repose en nosotros como personas? Porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dejamos nosotros que repose en nosotros? ¿Será que hemos dejado que espíritus, tinieblas hayan reposado en nosotros? ¿Será que no nos tenemos que limpiar, buscar ministración, descontaminarnos para que saquemos de nosotros todas esas cosas que han reposado que no son de Dios? Y decirle al Espíritu Santo: ven y reposa en mí. Número 2, ¿qué dejamos que repose en nuestra casa, familia, en donde vivimos? Porque ciertamente, hermano, donde vivimos es algo físico, eso es una estructura, pero hay ciertas estructuras, ciertas casas que están tomadas por las tinieblas, ciertos territorios tomados. Y lo que Dios quiere hacer en este año del Espíritu es volver aún la estructura de tu casa un lugar de reposo para el Espíritu Santo. Número 3, ¿qué dejamos que repose en nuestra iglesia? Dependiendo de la mayoría, dependiendo del ministro, así va a ser la iglesia. Así va a ser la iglesia si tiene un lugar de reposo para las tinieblas o para el Señor. Hay iglesias que son talleres donde trabaja el enemigo, que en lugar de que fluya más la unción, que fluya más la palabra, porque ciertamente en todas las iglesias hay conflictos, hay luchas, hay batallas, pero cuando vemos que hay cosas que abundan más que otras, ahí podemos ver quién está reposando. ¿No será que abunda más el chisme que la palabra revelada? ¿No será que abunda más el chisme, la murmuración que profecía y lenguas del Espíritu? ¿No será que fluye más, hermano, contiendas que liberación? Ahí podemos ver qué está reposando en nuestras iglesias. Ahora, mire lo que dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Shaddai, del Omnipotente. Usted sabe muy bien que Shaddai es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, para poder hacer de nosotros un lugar de reposo para el Espíritu, tenemos que reconocer un abrigo espiritual. Eso es bien impresionante y es lo principal. Por ejemplo, podemos ver aquí la palabra habita, al abrigo del Altísimo. La palabra habitar es la palabra yashab, que significa morar, permanecer, significa hallar reposo o reposar. Ahí lo puede ver usted. Entonces, lo primero para volvernos a nosotros, para volver nuestra casa, familia, para volver nuestras iglesias
en un lugar de reposo para el Espíritu Santo, es que tenemos que buscar un abrigo. En otras palabras, tenemos que buscar un abrigo ministerial que nos cubra. En otras palabras, tenemos que buscar un manto apostólico que esté sobre nosotros. Podemos ver aquel pasaje, hermano, cuando el Señor mandó a traer el pollino de asna, y dice que mandó a desatar a la mamá del pollino de asna. Y cuando trajeron a los apóstoles el pollino de asna, echaron primero sus mantos sobre él, y de ahí se sentó nuestro Señor. Cuando hablamos de sentarse, hablamos de reposo. ¿Dónde reposa el Señor Jesucristo? ¿Dónde se sienta el Señor Jesucristo? ¿Dónde se establece el Señor Jesucristo? Sobre donde hay un manto apostólico. Donde hay un manto apostólico, ahí el Espíritu Santo encuentra lugar de reposo. Por eso nosotros tenemos un apóstol que nos cubre a toda la misión con ese manto apostólico, todos los pastores. Y entonces por eso podemos decir que tenemos ya el primer requisito, porque tenemos un abrigo sobre nosotros, un manto apostólico. Pero me llamó la atención algo más. Esta palabra que usted ve acá, Yashav, que significa habita, habitar, significa casarse. Hay gente que no ha entendido la cobertura. Hay gente que no ha entendido la fidelidad a la cobertura. Nadie que no haya entendido la fidelidad a la cobertura va a lograr entender la fidelidad hacia el amado. Por eso, hermano, podemos ver que cuando uno recibe una cobertura, uno se está casando con esa cobertura ministerial. Y entonces es un entrenamiento, es una preparación para el casamiento, el casamiento futuro, que es en las bodas del Cordero. Entonces el que no se cubre no se casa. Por eso lo vemos en sombra ahí en Rebeca, cuando ve a buscar a Isaac, cuando ya mira de lejos a Isaac. Dice que cuando lo vio antes de ser tomada como esposa, dice que tomó su manto y se cubrió. Entonces el que no se cubre no se casa. ¿Y por qué no se casa? Porque el Espíritu Santo no reposó sobre esa persona. Entonces el primer punto es dejar que el Espíritu repose en nosotros, buscando abrigo. Ok, ahora bien, mire esto. ¿Qué hacemos para hacer una habitación de reposo para el Espíritu Santo? ¿Cómo logramos hacer o preparar nuestra habitación para tener un tiempo de habitación con el Espíritu Santo? Miremos este pasaje. Génesis capítulo 30, versículo 20. Dice así: y Lea dijo. Solo ahí podríamos quedarnos un buen rato. Solo le voy a decir algo así rapidito respecto a Lea. Vemos en la escritura, vemos que hubieron dos mujeres que tuvo Jacob. La primera fue Raquel. La primera fue Lea y de ahí Raquel. Aunque en sí la primera fue Raquel, porque ahí puso sus ojos Jacob. Entonces, al no dársele Raquel y trabajar 14 años por ella, ahí podemos ver 7 años de abundancia y 7 años de gran tribulación que tuvo que trabajar Jacob para tener a Raquel. Entonces decimos apostólicamente que Raquel representa a Israel, pero Lea representa a la iglesia. Entonces, cuando hablamos de Lea y hablamos de los hijos de Lea, estamos hablando de la iglesia y de los frutos que tiene que dar la iglesia. Entonces mire lo que dice acá. Aquí Lea estaba teniendo un hijo y dice: y Lea dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo. Entonces vemos que cuando nace este hijo, se le habilitó un tiempo de habitación. Ella logró preparar su morada. Lea logró preparar su habitación para que el amado habitara en ella. ¿Cuántos quieren que el amado habite en su vida, en su corazón, en su casa, en la congregación donde esté? Que solo entremos a la iglesia y ya se sienta la presencia del Espíritu Santo. Entonces tenemos que dar a luz a este fruto que tuvo la iglesia. Dijo así: porque le he dado 6 hijos, y le puso por nombre Saulón, que es el 6.º hijo. Ahora, viendo esto, vemos que el anhelo de la iglesia
debe de ser que el amado viva con ella. El anhelo de la iglesia es que el Espíritu Santo viva en nosotros. No solamente tener visitaciones del Espíritu y dejar que el Espíritu venga y de ahí pasa un servicio, no sentimos nada, no lo percibimos, no nos habla el Señor y pasar varios domingos así y hasta la próxima Santa Cena me volvió a visitar. No queremos eso. Lo que queremos es que continuamente esté el Espíritu Santo en nosotros. Lo que anhelamos es prepararnos para hacer un lugar de reposo para Él, para hacer un lugar de habitación para Él, preparar la iglesia, habitación para el Espíritu Santo. Ese debe ser el anhelo. Ahora mire lo que dice Génesis 30:20, la versión textual. Dice: y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, porque le he dado a luz 6 hijos. Esta vez mi marido habitará conmigo. Yo te vengo a decir de parte de Dios en esta hora: el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo harán un lugar de habitación en ti, harán un lugar de habitación en tu casa, harán un lugar de habitación en tu iglesia. Donde tú andes, el Espíritu andará contigo, porque tú te vas a volver una habitación de reposo para Él. Ahora, para que el amado habite en la iglesia tiene que dar a luz estos 6 hijos. Aunque Lea tuvo 7. Miremos los hijos varones que tuvo Lea. Génesis 35:23 dice: los hijos de Lea fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Ok, 6 hijos. Cuando hablamos del 6º hijo, Zabulón significa habitación. Entonces la iglesia tiene que dar primero 5 hijos para recibir un tiempo de habitación del Espíritu, para que el Espíritu diga: voy a reposar en ellos. ¿Qué hacemos para que el Espíritu repose en nosotros? Dar a luz estos 5 frutos y de ahí un tiempo de habitación. Ok, entonces mire acá algo bien interesante. Como Lea la iglesia, tenemos que ver los hijos que tuvo Lea. Lea tuvo 7 hijos. El primer hijo que tuvo fue Rubén, el segundo Simeón, el tercero Leví, el cuarto Judá, el quinto Isaacar, el sexto Zabulón, que significa habitación, que significa preparar un lugar de reposo, y la hija número 7, que fue mujer, la única mujer de Jacob, se llamaba Dina, que significa justicia. En deducción, Dina significa reivindicación. Entonces, después de que el Espíritu hace reposo, logra hacer un lugar de habitación en nosotros, se encuentra un lugar de habitación en nosotros, viene tu reivindicación, viene tu paga, viene tu recompensa, viene tu respuesta, viene tu justificación de parte de Dios. Entonces, ¿cuántos anhelan la reivindicación? Yo creo que todos la anhelamos, pero antes tenemos que hacer un lugar de reposo para el Espíritu Santo. Ok, después de que haces del Señor tu habitación, viene tu reivindicación. Ahora miremos esto, hablemos un poco de Zabulón. La palabra Zabulón significa habitación, pero mire lo que dice Génesis 49:13. Zabulón en puerto de mar habitará. Cuando nosotros nos volvemos un lugar de reposo para el Espíritu, el Espíritu nos mueve a habitar en el mar. Cuando hablamos del mar, hablamos de las profundidades. Dios quiere que venga un tiempo sobre nosotros de profundidades espirituales. Dios ya no quiere que estemos en la orilla. Dios ya no quiere que estemos esperando, hermano, a ver qué va a pasar más adelante, sino que el Espíritu nos dice: boga mar adentro, entra al mar, pesca tu provisión en lo más profundo. Entonces Dios te viene a decir en esta hora: tú eres una iglesia de profundidad, tú eres una iglesia de lo secreto, tú eres una iglesia
de los misterios de Dios. Entonces Saulón, que dejó que habitara el Espíritu, en este caso habita en el mar, y sigue diciendo, será para puerto de naves. Eso es bien impresionante, porque cuando alguien habita junto al mar, vienen naves de mercader de otros lados. En otras palabras, dice el Señor, cuando alguien hace que el Espíritu repose en él, el Espíritu lo lleva a habitar junto al mar, donde está la profundidad de la palabra. Y cuando tú habitas en el mar, viene gente a darte provisión de lejos. Dice el Señor, te viene tu provisión de lejos, viene tu respuesta de lejos. Tus hijos son traídos de lejos, dice el Señor. Lo voy a traer porque hiciste de ti una habitación para mí, dice el Señor. Mire qué hermoso es esto. Ahora Lucas capítulo 5 versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo el Señor Jesucristo a Simón, boga mar adentro. Habita Saulón, el que se vuelve habitación para Dios, mora en el mar. ¿Y qué dijo el Señor? Métete al mar, métete a la profundidad. Pero no te vas a meter solo para ver, sino que vas a meter para echar tu red y para pescar. Un tiempo de pesca milagrosa viene para la iglesia. Un tiempo donde se levantará un mover evangelístico sobre la iglesia y sobre los hijos del Señor, a hacer obra evangelística, y van a pescar. Pero ¿quién es el que va a lograr pescar? El que hizo del Espíritu Santo un lugar de habitación. Nadie puede ir a pescar. Nadie se puede ir a meter a lo profundo del mar si no ha buscado ser un lugar de reposo para el Espíritu Santo. Ok, Saulón habita en el mar, y eso representa que cuando Dios hace habitación en nosotros, primero nos lleva a la profundidad, segundo nos vuelve pescadores de hombres, y tercero nos permite pescar nuestra provisión. Hay gente que no sabe dónde pescar su provisión, y el Señor le dice, habita junto al mar, haz de mí una habitación, busca la profundidad de mi palabra, y vas a ver que te voy a traer tu provisión de lejos. Mire Deuteronomio 33, 18. Entonces ya vimos la bendición que le lanzó su padre biológico a Saulón. Ahora miremos la bendición que le lanza su padre espiritual. Moisés habla acerca de la tribu de Saulón en Deuteronomio 33, 18, y dice, a Saulón, al que es una habitación para el Señor, le dijo, alégrate. Te viene un tiempo de alegría, te viene un tiempo de gozo, te viene un tiempo de regocijo. Tú que has hecho del Señor tu habitación, tú que has sabido esperar en Él, tú que has sabido buscarle continuamente, tú que eres de aquellos que no se queda en su casa esperando a ver el servicio y conectarse, sino que se levanta de su casa, por muy cansado que estés, te levantas y vas a buscar al Señor presencialmente en la iglesia donde estás. A ti te dice el Señor, alégrate. Te viene alegría, te viene regocijo, no regocijo ni alegría que proviene de esta tierra, sino proviene del cielo del Señor, porque lograste hacer del Espíritu tu habitación, tu casa. Entonces dice, te alégrate Saulón, alégrate tú que te has vuelto una habitación para el Espíritu Santo. Cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas, mire lo que le dicen a Saulón, llamarán a los pueblos a su monte, ahí sacrificarán sacrificios de justicia. Estamos en un año de justificación, un año de reivindicación. En este año nos están limpiando para que presentemos a Jehová sacrificios limpios de justicia. Por lo cual, mire lo que le dicen a Saulón, al que hizo del Señor su habitación, por lo cual chuparán la abundancia de los mares. Viene un tiempo de abundancia para el pueblo del Señor, porque en este tiempo, que será un tiempo de escasez para el mundo, se verá la verdadera abundancia de Dios sobre la iglesia y los tesoros escondidos de la arena del mar. Entonces, para dar a luz a Saulón, tenemos que dar 5 frutos a luz antes. Mire cuáles son estos 5. Una vez más, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón.
Ok, 5 frutos. Miremos qué significa cada uno de ellos. Yo quiero vivir un tiempo de habitación en mi vida. Yo quiero que el Espíritu Santo encuentre reposo en mí. Yo quiero que el Espíritu Santo vea en mí y diga: he ahí, mi planta de pies va a reposar sobre ti y voy a darte operaciones extraordinarias en tu vida, porque diste a luz frutos y me preparaste tienda. ¿Sabe qué puedo sentir en el Espíritu? Que hay gente que le ha preparado tienda al Señor, y hoy el Señor te dice: voy a llenarte, voy a llenar tu casa, voy a llenar tu congregación, voy a llenar tu templo, voy a llenar tu iglesia. Tal vez, hermano, no van a estar tan llenas las sillas de la iglesia, pero todas van a estar llenas del Espíritu Santo, y eso va a traer gente, porque serás una casa de habitación para el Espíritu. Pero para eso tenemos que prepararle habitación. ¿Cómo le preparamos habitación? Dando a luz a Rubén. La palabra Rubén viene del 7205, que es la palabra Roibén. Esa palabra es una palabra compuesta, Roy y Ben. Ben significa hijo y Roy significa visión. Tremendo eso. Entonces, Rubén puede significar: he ahí un hijo. Puede significar: vean a mi hijo. Y eso es lo que el Señor quiere, que veamos al hijo, que veamos a nuestro Señor Jesucristo. Para dar a luz a Rubén tenemos que ver al hijo, hermanos. Que nuestros mensajes en nuestros púlpitos sea cristocéntrico. Que nuestros mensajes que prediquemos, que lo que hablemos en nuestras casas, que lo que prediquemos en las calles sea cristocéntrico el mensaje, que haga ver a la gente al hijo. Pero también Rubén significa la visión del hijo. Entonces hay gente que necesita tener visión. Como hijos de Dios necesitan tener visión, necesitan apuntar. ¿Sabe qué me llamó la atención? En Génesis capítulo 22 aparece un pasaje que dice que Abraham al tercer día, mire qué impresionante, el tercer día es el tercer milenio. Abraham al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar, dice el pasaje. ¿Qué fue lo que vio? Vio el monte. ¿Qué fue lo que vio? El monte de la provisión, el monte de Jehová Jireh. Hay gente, hermano, que no ha visto, no ha puesto su visión en los montes. Dice el Salmo 121, si no estoy mal, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces podemos decirle en esta hora es que nuestra visión no debe estar sembrada en la tierra. Nuestra visión no debe estar sembrada en los recursos humanos. Nuestra visión no debe estar sembrada en lo terrenal, en lo material. Tenemos que alzar nuestros ojos a los montes y ver la verdadera visión, tener la verdadera visión. Y cuando alguien tiene una verdadera visión espiritual, le viene una provisión de parte de Dios, porque a cada visión hay una provisión que lo va a respaldar. Entonces vemos el segundo hijo, Simeón. Simeón viene del hebreo 80-85, que es la palabra Shamá, que significa oír inteligentemente. Una cosa es oír inteligentemente y otra cosa es oír nada más. Oír un ruido. Pero cuando tú prestas atención, hay un pasaje que lo habla el profeta Samuel. Dice la Biblia que Samuel le dijo a Saúl: obedecer es mejor que todo sacrificio. Y mire, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Ahorita que usted está escuchando la palabra del Señor, usted está presentando su mejor ofrenda al Señor. ¿Por qué? Porque está oyendo inteligentemente, prestando atención. Para obedecer es necesario oír. También vemos en la Biblia que hay 3 mandamientos primeros. Está el primer mandamiento cronológico, que es: oye, oh Israel. El primer mandamiento cronológico es oír. El segundo mandamiento, podríamos decir primer mandamiento en importancia, es: amarás a Jehová tu Dios.
y el primer mandamiento con promesa es honra. Entonces podemos decir que los mandamientos primeros son: oye, ama y honra. Nadie puede amar si no oye antes. Nadie puede honrar si no oye antes. Entonces, para amar y honrar hay que oír inteligentemente. Entonces eso trae, hermano, hacer habitación en nosotros al Espíritu. Miremos el tercero, Leví. Leví significa, viene del 38-78, significa sujetado. Hermano, la sujeción trae bendición. Cuando alguien se sujeta, cuando alguien reconoce autoridad y se sujeta y dice: me voy a poner bajo las órdenes de este ministro porque simple y sencillamente reconozco que es un hombre mayor que yo, por lo tanto me sujeto al principio y a lo que Dios estableció. Eso nos habla de Leví. La gente que no se sujeta, la gente que no tiene unidad, no es un lugar de reposo para el Espíritu. Donde hay divisiones, el Espíritu no reposa. Cuando el matrimonio, cuando el hogar está dividido, ahí no va a reposar el Espíritu hasta que haya una reconciliación. Cuando la iglesia entra en divisiones, en contiendas, ahí no va a reposar el Espíritu. Si en nosotros hay divisiones en nuestro corazón, no va a reposar el Espíritu Santo. Necesitamos unidad, necesitamos unirnos, y la unidad tiene un orden. En el Salmo 133 aparece el orden de la unidad. Dice que cuán hermoso y cuán agradable ver los hermanos juntos en armonía, en unidad. ¿Cómo es eso? Es comparado al aceite que se derrama en la cabeza, a las barbas y a las vestiduras. ¿Cuál es el orden de la unidad? Es que si no hay una unidad que no toma en cuenta primero a la cabeza, esa es una unidad que no proviene de Dios. Hay unidades que no provienen de Dios. Por ejemplo, el pueblo unido jamás será vencido. Y en las congregaciones decir el pueblo unido jamás será vencido, nos lo vamos a poner al brinco al pastor. Esa no es una unidad genuina. La unidad tiene que constar con la cabeza primero. Donde está la cabeza, ahí hay que unirnos. Donde está en este caso nuestro apóstol, ahí hay que unirnos. Cuando hay unidades en otros lugares, cuando se juntan no tomando en cuenta las órdenes y las opiniones de nuestro apóstol, que es la cabeza de este ministerio, ahí hay una falsa unidad. Ahí no va a reposar el Espíritu Santo. Mire lo que dice acá. El hijo número 4, Judá. La palabra Judá viene del 30-34, que es la palabra Yadá en el hebreo. Esa palabra significa alabanza. Como para hacer de nosotros una habitación para el Espíritu y decirle: Espíritu Santo, encuentra reposo en mí. Tenemos que tener revelación, visión. Tenemos que haber conocido al Hijo. Tenemos que prestar atención. Tenemos que sujetarnos y tener unidad donde está la cabeza. Número 4, tiene que haber alabanza. Dice también Judá, que significa, la palabra Yadá significa extender la mano. Se extiende la mano para recibir, pero también se extiende la mano para dar. Entonces Judá nos enseña a que tenemos que aprender a recibir, pero también aprender a dar, a extender la mano para dar. Judá significa adorar con las manos extendidas. Donde hay un mover de alabanza, de dádivas y de adoración, es un lugar de reposo para el Espíritu. Isacar, mire lo que significa. Viene del hebreo 34-85. Isacar significa recompensa. Isacar significa paga, significa salario. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó de Isacar la atención? Es que Isacar, habían 200 príncipes que sabían discernir los tiempos. ¿Dónde va a reposar el Espíritu? Sobre aquella iglesia que sabe discernir los tiempos. ¿Dónde va a encontrar un lugar de habitación el Espíritu? Sobre aquella iglesia que sabe amar la venida del Señor,
que sabe velar, que esa palabra velar nos han dicho que es la palabra gregoreo, que es investigar en el calendario, buscar, indagar cuándo el Señor va a venir, estar con la expectativa. Dice el día y la hora nadie lo sabe, dicen algunos, pero hemos sido enseñados que sí se puede llegar a saber, porque en ese entonces, hermano, no se había dado la revelación del Jesucristo glorioso, y el Jesucristo glorioso ya sabe el día y la hora. Por lo tanto, la novia sí va a saber cuándo se va a casar, porque se ha vuelto una iglesia experta en discernir los tiempos. Hay que ser expertos en entender los tiempos escatológicos, pero no solamente eso, los tiempos personales, esos tiempos, hermano, que son de nosotros. Saber discernir cuándo es tiempo para salir a la batalla y cuándo es tiempo para quedarse. Eso no lo supo discernir David. David tenía que ir a la batalla, pero se quedó en su casa. Hay gente, hermano, que Dios le está dando un tiempo de búsqueda. Dios le está diciendo: búscame. No te quiero que te quedes en la casa, quiero que te congregues, quiero que me busques presencialmente, quiero que te entregues por completo a mí. Y la gente no ha entendido que estamos viviendo un tiempo de búsqueda, porque viene un tiempo de escasez, pero no va a ser de escasez de pan, sino escasez de oír la palabra del Señor. Por lo tanto, si el Señor todavía se ha dejado buscar, busquémoslo, porque es un tiempo favorable para buscarle. Y Zacar entiende qué tiempo estamos viviendo, y se nos ha dicho que es un tiempo del Espíritu Santo. Es un tiempo para recibir al Espíritu Santo. El que lo ha discernido va a volverse un lugar de habitación y va a dejar que el reposo del Espíritu esté en él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quisiera hacer una palabra de oración. Quisiera bendecir a la iglesia que está escuchando este mensaje. Y usted que está ahí, levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque has abierto mis ojos para que yo prepare mi tienda, para que me prepare para ser un lugar de habitación para ti, para prepararme para ser un lugar donde tú mores, hacer de mi casa un lugar donde tú mores, hacer de mi iglesia un lugar donde tú mores. Muchos me están viendo desde sus casas, y ahí donde usted está, dígale en su casa: Señor, haz de esta casa un lugar de reposo, haz de esta casa un lugar donde tu Espíritu se agrade. Anhelamos tanto que te agrades de nosotros. Anhelamos tanto que toques nuestro interior y que remuevas toda presencia contraria, para que sea establecido tu reposo en nosotros. Reprende todo espíritu contrario que ha querido reposar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras iglesias. Y prepáranos, danos la revelación, danos, Dios mío, nuestros oídos prestos para oír tu voz. Danos la obediencia, la sujeción y la verdadera unidad. Danos un mover de alabanza, un mover de adoración y un mover de dádivas. Y danos el discernir los tiempos, y así prepararte habitación, para que no solamente nos visites, sino para que vivas en nosotros. Queremos que vivas en nosotros, queremos que vivas con nosotros, queremos que vivas en nuestra casa. Padre, bautiza a los que no han sido bautizados con tu Espíritu. Llena a los que no han sido llenos, a los que lo han anhelado, y aún en sus casas que se manifieste esa bendición. Que aquellos enfermos que me están viendo desde una cama, yo envío una palabra de sanidad, una palabra respuesta para ti de parte de Dios. Y tú que estás lejos, tú que te has ido apagando, tú que has ido menguando y te has dejado de congregar, dice el Señor: vuelve a casa y hazme de ti una habitación, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendice a nuestro Padre Apostólico, bendice al ministerio, Señor,
y bendice a todos los hijos e hijas que me están sintonizando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.